Hablamos de criptomonedas como simplemente una forma de dinero digital que no es controlada por un Estado. Las que tienden a ser más seguras son las que tienen más años en el mercado. ¿Trabajar con criptomonedas, operarlas en Venezuela es legal? La respuesta es que sí. Bitcoin es dinero. Su conceptualización, la forma en como cual él fue concebido es como dinero. La economía en el mundo ha tenido cambios inesperados, llevando el dinero físico a lo digital. En el año 2009 nace la primera criptomoneda en el mundo creada por una persona que utiliza el seudónimo de Satoshi Nakamoto. El Bitcoin es la primera criptomoneda en el mundo, que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en su precio. Pero, ¿qué es una criptomoneda? ¿Cómo se utiliza? ¿Es un medio de inversión seguro? Hablamos de criptomonedas como simplemente una forma de dinero digital que no es controlada por un Estado. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos nuestros dólares, euros, bolívares y hay un banco central que se encarga de gestionar esa moneda, pues cuánto se emite, cuánto se recoge, cuáles son las tasas de interés que van a poner los bancos, un empleo, etcétera. Ese es el trabajo del Banco Central junto con los gobiernos de controlar su moneda nacional. En el caso de las criptomonedas no hay una autoridad central. No hay un banco, no hay un gobierno, es simplemente un código que es libre y que las personas pueden decir utilizarlo o no utilizarlo. Es un dinero de elección libre. Importante mencionar, Bitcoin es dinero. Su conceptualización, la forma en como cual él fue concebido es como dinero. De hecho, el trabajo de investigación con el cual nació Bitcoin en 2008 se denomina Bitcoin, un sistema de dinero electrónico de extremo a extremo. Sobre ese concepto nosotros no compramos dinero. O sea, tú no vas a la bodega, a la farmacia y compras dólares o compras euros. Tú intercambias monedas, bolívares, dólares, euros con quizá otras monedas o inclusive también con criptoactivos. Entonces, el primer concepto es saber que realmente nosotros no compramos, sino que lo que realmente hacemos es intercambiar. Ahora bien, ¿con qué propósito lo hacemos para intercambiar? Obviamente para aprovecharnos o tener un rédito. En el caso particular de Bitcoin, hay muchas personas que forman parte del ecosistema y que ven a Bitcoin como un vehículo de inversión, debido a su carácter volátil o su tendencia al incremento o al alza de los precios por varias circunstancias. Bitcoin por concepto es escaso, al igual de lo que puede ser el oro, y como hemos visto desde que el tiempo es tiempo, o sea, cómo el oro se ha ido valorando a nivel de precio a lo largo de la historia. Bitcoin se le denomina el oro digital y desde ese concepto hay muchas personas que lo atesoran con el propósito de ver ese cambio de precio de Bitcoin a lo largo del tiempo. Entonces, hay algunas personas que sí dicen, mira, yo deseo intercambiar mis monedas, deseo intercambiar mis bolívares, deseo intercambiar mis dólares por Bitcoin. Bueno, para eso hay casas de intercambio, tanto nacionales como internacionales. Aquí, de hecho, en Venezuela hay un par de compañías que precisamente se enfocan en eso y que tienen licencias por parte de los reguladores que le permiten a un venezolano registrarse y poder tranquilamente en tan solo unos clics poder intercambiar bolívares a Bitcoin o a cualquier otra criptomoneda, o inclusive a las famosas estas monedas estables, aquellas monedas cuya paridad con el dólar norteamericano es 1 a 1, y con eso quizás saltar un poco, ¿no? O sea, evitar o tratar de darle la vuelta a esto, al tema inflacionario, ¿no? Entonces, creo que toda esta información que trato de condensarte en esta pequeña o larga píldora, creo que a final de cuentas tiene un foco, tiene un fundamento, y es el educativo, que para poder hacer todo esto necesitas definitivamente prepararte. En el año 2014, el escenario político y económico en Venezuela se tambaleaba. El poder adquisitivo de los venezolanos pasó a ser del más alto al más bajo en la región. Se veían colas en los supermercados por la escasez de los productos básicos. Para la época, fue el resultado de un ensañamiento de los Estados Unidos y sus aliados contra la nación caribeña. Tras todo este escenario, algunos venezolanos vieron a las criptomonedas como una oportunidad y el Estado empezó a unificar la tecnología con la economía. Venezuela ha tenido una serie de circunstancias, sobre todo en temas de moneda, que la han obligado a innovar, la han obligado de alguna manera a pensar un poquito fuera de la caja en términos prácticos, en cómo solucionar problemas puntuales utilizando alternativas. En este caso entran las criptomonedas y hacen un trabajo muy importante. Por ejemplo, estamos hablando tipo 2014, 2015, se hizo muy popular en Venezuela una plataforma que ya no existe llamada Local Bitcoin, donde las personas compraban y vendían Bitcoin con bolívares.
Esto fue evolucionando hasta que ya no es tan popular el uso de Bitcoin en ese contexto, sino el uso de otra moneda llamada USDT, que es una moneda anclada al valor del dólar. Ahora las empresas empiezan a ver esto y como hay un marco regulatorio que permite su uso, de alguna manera se empiezan a desarrollar dentro de las empresas estrategias utilizando estas monedas. Por ejemplo, aquí mismo en PagueTodo hemos utilizado el USDT para facilitar algunos servicios para nuestros clientes. También estamos desarrollando productos que conecten a Venezuela con un mercado internacional de servicios, por ejemplo, la compra de gift cards a través del uso del bolívar, utilizando el USDT como puente, conectándonos con plataformas nacionales con las debidas licencias, por ejemplo, Cripto. Esto nos ha permitido a nosotros conectarnos con otras plataformas que no son nacionales, pero que al mismo tiempo ofrecen servicios que son de ayuda para los venezolanos. Por ejemplo, la empresa Merú o la empresa Polopay, que son actualmente aliados de nosotros en el hecho de que ellos a través de ese puente con USDT y a través de las casas de cambio que pueden pasar esos USDT a bolívares, pueden recargar servicios nacionales. Llegaron las criptomonedas para quedarse. Harán de la vida humana más fácil. ¿Cómo impactaría la economía personal y la de un país? La respuesta al regreso. Las criptomonedas han resultado como una vía de escape para las grandes economías y para las que están en el desarrollo. Tal es el caso de El Salvador, que permitió el curso legal del Bitcoin y después de 4 años revocó la decisión. En Estados Unidos recientemente crearon una reserva de criptomonedas. Pero en Venezuela, ¿qué papel ha jugado las criptomonedas en la economía de este país? Bueno, las criptomonedas han tenido en Venezuela un rol importante, ¿no? Protagónico, sobre todo después del año 2017, que fue la época de hiperinflación, ¿no? De 2017 a 2021, Venezuela tuvo una situación muy compleja, comenzando realmente en 2014, ¿no? Pero de 2017 en adelante que lo vimos más, donde era muy difícil que el salario del venezolano, dado el incremento de precios que se vivía de manera constante, pudiera soportar los gastos del hogar. Muchas personas comenzaron a abrirse al tema de las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, ¿no? Que es ahí donde el venezolano entiende qué es Bitcoin, cómo funciona, que puede ser minero, que puede hacer trading. Y al tema de Bitcoin luego se sumaron otras criptomonedas, ¿no? Como Dash, como Ether. La gente comenzó a hacer trading, ¿no? Entonces en la economía del venezolano durante muchos años, sobre todo ahorita, sigue estando presente. Los criptoactivos siguen siendo parte fundamental de la generación de ingresos de algunas familias y hogares. ¿Y cómo estas criptomonedas que funcionan en Venezuela o en cualquier parte del mundo, obviamente, pueden influir en la economía de un país? Es decir, ¿aportaría a lo que es el Producto Interno Bruto? ¿Afectaría a lo que es la inflación? ¿Mejoraría la economía del venezolano, en este caso de a pie? Bueno, desde el punto de vista de los ingresos, si las personas generan ingresos alternativos, ¿sí? Por la vía de las criptomonedas, efectivamente, bueno, incrementas la posibilidad de compra de los hogares, ¿no? El tema del Producto Interno Bruto sí es interesante y es otra cosa porque al final de cuentas, cuando tú calculas lo que se produce en un país, no necesariamente el tema cripto queda muy transparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se registra en términos de las transacciones o las transferencias financieras es lo que pasa por las vías formales, ¿no? Banca, sistema financiero tradicional, pero como las criptomonedas pasan por vías alternativas, ¿sí? Y esto es algo que es global, ¿no? Y las cripto viven dentro de las cadenas de bloque y nos conectamos con las cadenas de bloque a través de las billeteras. Hay plataformas P2P que son globales para hacer esto. No necesariamente estas plataformas están inscritas o son supervisadas o los montos que ocurren en transacción quedan registrados dentro de la contabilidad nacional del país, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los ingresos quizás no lo podemos ver, pero sí lo podemos ver desde el punto de vista del consumo, ¿sí? Porque buena parte de esos ingresos criptos se terminan orientando al consumo de los hogares, de las empresas y del propio gobierno. Entonces el PIB puede llegar a crecer más por la vía del consumo, ¿no? Y que se utiliza como método de pago, ¿no? Ya hay varias tiendas, empresas que aceptan criptomonedas como método de pago. Sí, bueno, de hecho Venezuela es uno de los pocos países que tiene una norma contable
para el registro de operaciones en criptomonedas, ¿no? Generada por la Federación de Colegios de Contadores Públicos en el año 2020, ¿no? Desde 2020 para acá, las personas naturales y jurídicas pueden dejar asentados pues, sus operaciones en cripto y Venezuela fue pionera en la aceptación de criptomonedas desde el punto de vista del consumo por parte de las familias y los hogares y las empresas, porque muchas empresas se abrieron al comercio, ¿no? Entonces, bien sea a través de billeteras personales o bien sea a través de plataformas como Binance, aplicativos como Cristo, El Dorado y otros tantos más, generados en Venezuela o no, muchas personas han podido hacer uso de las mismas para hacer sus operaciones comerciales. ¿Qué debería tener en cuenta una persona a la hora de decidir, profesor, incursionar en este mundo de las criptomonedas? Es decir, decidir descargar una aplicación y voy a trabajar en criptomonedas. ¿Qué debe tener presente? Mira, los riesgos, comenzando por ahí, y para mitigar los riesgos, educarse, ¿sí? Porque al final de cuentas son datos digitales que son realizados, generados por particulares, que no están respaldados, en principio, por gobierno alguno, que no tienes una superintendencia cripto global que si algo llega a ocurrir van a responderte por esas operaciones que estás haciendo. Y lo otro importante es saber qué rol va a jugar el tema del cripto dentro de tus finanzas personales o empresariales o gubernamentales, ¿no? Y esto es importante porque durante mucho tiempo se asumió el tema cripto como una suerte de moda, ¿no? Y la gente entraba en el mundo cripto porque le decían que eran ingresos pasivos y formas rápidas de hacer dinero. Y nada más lejano a la realidad. Tienes que formarte, tienes que educarte, tienes que entender qué rol va a tener, cómo lo vas a utilizar dentro de tu dinámica personal. Si es una empresa, si vas a aceptar cripto como forma de pago, bueno, cuáles son las normativas legales vigentes, que Venezuela tiene mucha normativa legal para este tipo de cosas. Y si eres gobierno, que de hecho la Oficina Nacional de Contabilidad Pública también tiene su manual para hacer operaciones en cripto, entender de qué manera esto se va a registrar. Entonces, lo primero es saber cómo va a funcionar para mí, después saber que hay unos riesgos involucrados y efectivamente tengo que formarme para entender el uso no solamente de la cripto, sino de las plataformas y las cadenas de bloque. ¿Cuáles serían esos riesgos? Los Mira, más comunes. Los riesgos más comunes son, hay un riesgo monetario, hay un riesgo de tipo de cambio, hay un riesgo de liquidez, en términos de que los criptoactivos que estamos usando están tasados en moneda extranjera, y desde ese punto de vista, si la persona no está clara en las operaciones que va a hacer, tampoco está clara en los costos y transacciones adicionales en las plataformas para hacer estas operaciones, puede ser que los montos que esté manejando no sean reales. Si la criptomoneda es muy nueva y no es muy conocida y se está aventurando y arriesgando a participar de ser uno de los primeros, bueno, puede ser que es una estafa inclusive. Entonces tenemos que hacer la debida diligencia y entender quién es el proyecto, quién está detrás de eso, para qué va a funcionar, cuál es la cadena de bloques, con qué algoritmo se creó, dónde está la billetera, términos y condiciones. Todas esas cosas hay que saberlas porque está el riesgo latente que efectivamente, como recientemente llegó a ocurrir, un caso muy sonado con la Argentina, el presidente argentino Milei, un grupo de personas viendo la imagen pública de un presidente, se anotó un criptoactivo que terminó siendo una estafa. ¿Cuáles serían esas monedas más seguras a la hora de, digamos, de intercambiar? Porque no me dicen que uno compra, sino que intercambia, ¿no? Claro, típicamente las criptomonedas más seguras son las que tienen más tiempo en el mercado. Hay historia Bitcoin desde 2009 para acá, ¿no? O sea, 16 años de Bitcoin. Y todos los criptoactivos que están en el top 10 de las principales criptomonedas tienden a ser criptomonedas seguras. ¿Cuáles son esas? Bitcoin, Ether, USDT, Solana, el mismo, ¿cómo se llama? Dogecoin, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de criptomonedas, ¿no? Está Bitcoin, están las altcoins, que son todas las criptomonedas distintas a Bitcoin, pero las que tienden a ser más seguras son las que tienen más años en el mercado porque han demostrado que tienen valor y que cubren una necesidad. Según los portales consultados, especialistas en esta materia, en el mundo existen más de 9.000 criptomonedas, entre las que destacan el Bitcoin, el Tether y el Ethereum, entre otras. Al regreso te contaremos si en Venezuela está dentro del marco legal el uso de criptomonedas.
En el año 2019, en la Gaceta Oficial 41.575, quedó establecido que se tenía que definir el marco legal regulatorio de las criptomonedas en Venezuela. En su artículo 4 quedó definido lo siguiente. Este decreto constituyente tiene un carácter liberador para el pueblo venezolano y está basado en principios de inclusión, promoción e innovación financiera, cooperación interinstitucional, universalidad, protección a los usuarios y usuarias, bien común, corresponsabilidad, preservación de la estabilidad financiera, prevención de operaciones ilícitas, seguridad tecnológica y simplificación de trámites administrativos, integridad, soberanía, inmunidad, concurrencia, transparencia, responsabilidad social y ética pública. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 112, también ordena que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y la que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. ¿Trabajar con criptomonedas, operarlas en Venezuela es legal? La respuesta es que sí. Hay que insistir mucho en este punto porque se parte de una concepción equivocada de que las criptomonedas necesitan una especie de autorización a efectos de poder operar, y eso no es así realmente. Partiendo primero de lo que dice la Constitución, el artículo 112 nos habla del derecho a la libertad económica, y ese principio básico, fundamental, no solo opera para criptomonedas, sino para cualquier otra actividad económica, salvo que la actividad esté expresamente prohibida, se considera legal. Entonces, en principio es legal. Luego, debemos hacer énfasis en lo que fue el decreto constituyente del sistema de criptoactivos del año 2019, donde no solo se aclaró la legalidad, se ratificó la legalidad del uso de criptoactivos en general, sino que además se le da al Estado una obligación de promover el uso de este tipo de tecnología. Entonces, partiendo de ese esquema, tanto constitucional como legal, la respuesta es sí, es plenamente legal trabajar con criptomonedas, que no implica que haya que cumplir una serie de requisitos, alguna serie de temas formales, pero que no quita a la legalidad de la actividad. Para el hecho de que la actividad minera es legal, parte del principio de libertad económica, pero es que además existe una providencia, luego de lo que es el decreto constituyente, que regula específicamente la actividad minería de criptoactivos. Entonces, en ese sentido, reafirmo no solo la legalidad desde el punto de vista general, sino en el caso específico de la minería, existe un marco regulatorio que ciertamente pide que tú informes la actividad que estás desarrollando, precisamente para tener en cuenta las capacidades y la necesidad de recursos que va a tener esa granja, esa mina, pero eso no implica que la actividad sea ilegal. De hecho, muchos de esos procedimientos terminaron devolviéndole las máquinas porque se comprobó que la actividad era lícita. En principio, Sunacrip, hay un registro dedicado a la actividad minera. Aquí hay que hacer una advertencia producto de lo que es el proceso de reestructuración. Hay una suspensión administrativa de lo que es la actividad minera, que no implica, de nuevo, que sea ilegal. Hay una serie de condicionantes desde el punto de vista administrativo, pero lo que deberá cumplir es eso, estar tanto incluido en el RISEC como operador de criptoactivos y luego en el registro específico de la minería. Luego tiene que dirigirse también, en el caso de Corpoelec, porque hay una serie de tarifas especiales cuando tú declaras la actividad minera. Entendemos que en Venezuela hay una serie de tarifas que son dedicadas al uso residencial, y ahí sí ocurría cierto abuso, donde yo aprovechaba los precios subsidiados de la energía eléctrica de uso domiciliario para obtener un beneficio que no era acorde a lo que yo estaba declarando que yo estaba usando.
En el siglo XXI la tecnología ha evolucionado de forma constante y no da señales de detenerse. Con ella también avanzan las criptomonedas como método financiero. Es la combinación entre tecnología y finanzas, lo que se puede definir como grandes pasos económicos en un mundo lleno de códigos, lo que permite que grandes bloques como el BRICS considere las criptotransacciones como método de pago entre las naciones miembros, lo que permitiría que las operaciones financieras sean directas, sin intermediarios y sin ninguna limitación internacional. Recuerda que antes de explorar el mundo de las monedas digitales, debes ampliar el conocimiento en esta materia, evaluar los riesgos que ésta pueda tener e invertir en las criptomonedas que tienen más años en el mercado. Esto fue NSI Investiga, las criptomonedas como método de pago, direccionando la economía del futuro.